IA y trabajo, inteligencia artificial, ¿nos va a quitar el trabajo próximamente? ¿Nos vamos a tardar para que nos lo quite? ¿Cómo se encuentran? Yo me encuentro en Café Casa Juárez, al lado de dos personas con quien hemos hablado de estos temas, no frente a las cámaras, en otros momentos, y quise traer esta charla en esta ocasión a este encuentro. Víctor Hugo Martínez, diseñador gráfico, él de hecho casi siempre está detrás de la cámara en estos encuentros. Es creativo en Vértice Asociados, una empresa que él fundó y en la que tiene mucho que ver esto de la inteligencia artificial en estos momentos. Gracias, Víctor, por estar aquí. Gracias a ti, Ale. Saludos a todos. Y también está de este lado Manuel Blanco, él es consultor empresarial en Reinventando la Organización. Es mi esposo, vivimos juntos, entonces también hemos platicado de este tema tras bambalinas en otras ocasiones. Y bueno, pues gracias por estar aquí, Manuel. Un gusto poder estar platicando aquí en este contexto algo diferente del día a día y pues ahora sí que profundizar sobre lo que la IA va a venir a transformar en nuestras vidas. Claro, incluso ahorita que dices transformar, pues a mí tomo esta palabra. Creo que a veces en cada uno de los encuentros hay palabras y conceptos que se rescatan y hoy la transformación es importante. Justo de eso vamos a estar platicando. ¿Cómo es que la inteligencia artificial viene a transformar nuestras vidas? Y mi pregunta inicial para los dos es, tú en el ámbito laboral, trabajando con las empresas, y tú como diseñador gráfico, con tantas y tantas apps y plataformas que hay ahora para que la gente sin tener una carrera profesional sobre sobre el diseño gráfico, ya haga sus diseños. Mi pregunta inicial es, ¿creen que que la inteligencia artificial, más que una transformación, nos va a quitar nuestro trabajo? Mira, en el ámbito del mío de creativo, de diseño y todo esto, no creo yo que vaya a acabar con el trabajo per se, o sea, no va a acabar el trabajo de diseñador, pero sí lo está transformando por completo, o sea, va a mutarlo al 100%, lo está cambiando, o sea, ahorita ya lo pueden ver ustedes en redes sociales. O sea, si tú te metes a redes y ves, yo creo un 70% ya de los anuncios que se hacen son con AI, o sea, todos son con IA y tienen un concepto muy claro, entonces no está acabando con el trabajo, pero sí lo está cambiando en cuanto a que el diseñador a lo mejor también tiene que aprender a qué es lo que le va a pedir a la IA, porque ese es uno de los grandes problemas, o sea, la gente piensa, pues la IA no piensa, o sea, no es realmente una conciencia, entonces tú tienes que saber qué le vas a pedir y cómo se lo vas a pedir, y en ese inter, pues puede ser que sea muy fácil o muy difícil, entonces muchos de los diseños que ves, pues el problema es pues que son diseños muy básicos, porque la gente que está detrás a lo mejor no tiene ni los conocimientos básicos para pedirlo, o sea, hablo de conocimientos básicos de, pues uno como diseñador a lo mejor sabes cuáles son los tipos de toma, o la gente que estudió comunicación, toma abierta, tal, el tipo de lente, todo eso, la gente normal pues no sabe y a lo mejor lo único que es, hazme tal imagen, tal. Entonces claro que eso está cambiando y hay muchas personas que sí les está quitando el trabajo, o sea, anteriormente a lo mejor hace 20 años había muchas agencias con personales enormes y lo que está pasando es que también se está reduciendo, o sea, no solo en diseño, en video. ¿Qué pasa? Pues ya no necesitas un equipo de 50 personas. A lo mejor un chavo que le sabe mover muy bien puede hacer un anuncio. La calidad ya es otra cosa. Pero entonces no creo que se acabe, pero sí está mutando. Tenemos que aprender como diseñadores también a pedirle a esas inteligencias qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Y eso es un reto. Sí, gracias. Y sobre una palabra, un como engaño o autoengaño, quiero hablar a continuación, pero también quisiera escuchar tu intervención, tu respuesta de esta pregunta. Desde el ámbito del personal en las empresas, ¿crees que la IA nos va a quitar trabajo? Va a desaparecer la figura humana y vamos a empezar a... Digo, ya hay robots en las empresas, pero vamos a seguir metiendo robots. Yo creo que es una preocupación latente y es algo que está sucediendo, sobre todo con tareas repetitivas o tareas que son como muy mecánicas, ¿no? La IA finalmente no tiene emoción, no tiene sentimientos, pero el margen de error, desafortunada o afortunadamente, la IA lo aprende,
¿sí? O sea, la IA aprende de quien lo prepara, de quien lo ejecuta, de quien lo realiza, ¿no? Por ejemplo, hace ratito escuchaba que ni más ni menos que una de las inteligencias artificiales con las que yo he interactuado más, que se llama Cloud, de Anthropic, el fundador de Anthropic tiene meses sin programar porque sus mismos agentes actualizan y mejoran su aplicación. O sea, él ya no hace nada, ¿sí? Entonces, sí creo que va a venir a enfocarnos a tareas de mayor generación de valor y va a venir a simplificar algunas otras. Y lo importante es qué tan disponible o qué tan accesible es, de acuerdo a cada uno de los países, la inteligencia artificial y cómo va a impactar en los trabajos. Pero hay unos que, por ejemplo, no van a ser tocados, como los trabajos manuales, por ejemplo, la agricultura. A lo mejor hay inventos o revoluciones que vienen en ese tipo de trabajos, las artesanías, o sea, hay cosas que creo que deben de permanecer, pero sí hay temas como, por ejemplo, las finanzas, la contabilidad, ciertos análisis, elaboración de presentaciones, analítica de datos, cadena de suministros, en la petición, en el abasto de la cadena de suministros, que invariablemente van a ser afectados y van a evolucionar y la gente tendría que tomar un rol distinto. Pero fíjate, justo he invitado a Víctor que tiene mucha injerencia en el proceso creativo dentro de su trabajo, porque hablas de, sí, hay trabajos manuales que obviamente la inteligencia artificial por el momento no los va a poder realizar, pero el proceso creativo a mí me parece muy humano. Entonces, hace ratito yo mencioné la palabra engaño o autoengaño, porque tú decías una cifra de lo que nosotros vemos en redes sociales y pertenece ya a la inteligencia artificial. Ha sido hecho, realizado, creado por inteligencia artificial. Y mi pregunta es, entonces nosotros las personas nos estamos engañando con esos resultados porque no tiene los mismos conocimientos que tiene una persona en un proceso creativo, en un acomodo de elementos, de colores para llamar nuestra atención, y sin embargo ahí están. Y nos dejamos llevar por ese nuevo anuncio, esa nueva forma de anunciar. Pues es que es bien compleja la pregunta, porque no, más que engaño, tiene varias cosas. O sea, por decir, el diseño es algo general que la sociedad en general, aunque lo ve, no lo entiende y no le da un valor. Entonces, por eso también siento que ha sido muy fácil el cambio de lo hace un diseñador a lo hace una máquina, porque la gente al final pues no le importa hasta cierto punto quién lo hizo o qué tan bien o mal está hecho. Aparentemente, ¿no? Obviamente sí nos damos cuenta cuando un diseño está muy bien hecho. ¿Por qué? Porque las empresas grandes con un diseño bien planificado, por decir ahorita que está algo súper en boga, ¿no? El mundial en este momento. Entonces, muchos diseñadores hace unos meses que sacaron el logotipo, lo empezaron a criticar porque era súper básico. El 26 y la copa. Y decían, qué bárbaro este logo, no tiene nada de concepto. Y ya después que vemos que pues realmente el logo era una cosa basiquísima porque lo importante es todo, cómo lo aplican. Y ya lo ves vivo, moviéndose y todo, y está padrísimo. Entonces, ahí hay un trabajo de conceptualización, que ese es el gran problema, por decir en mi área, pero eso no tiene la culpa la AI, tienen las culpas a las escuelas, o sea, te enseñan a usar programas. Y entonces yo siempre lo veía y decía, bueno, es que el programa pues es padre, pero lo importante no es el programa, es cómo llegas tú a una idea creativa. Hay un proceso para llegar a una idea creativa y hay mucha gente, ya diseñadoras, diseñadores y diseñadoras que no entienden que es ese proceso. Entonces todavía siguen pensando que es como, pues me estoy acostado y de pronto llega la musa. Pues sí, pero no, o sea, en lo nuestro hay un proceso, hay una forma y tienes que estarle dando. Entonces, mientras más conocimientos tengas, la I más que algo que te va a afectar, es algo que te va a ayudar. Sí, porque no podemos dejar de lado, digo, tomando esto que tú dices, Víctor, que la IA no crea. O sea, no hay creación de contenido en lo absoluto. Con base a lo ya existente en el conocimiento web, que a lo mejor es vastísimo, con base a todo eso te hace cosas que parecieran nuevas, pero no hay una creación desde cero. O sea, hay una recomposición de elementos para generar uno nuevo, pero con base a lo que ya existe. O sea, solamente el humano te pudiera generar conocimiento inexistente aportándolo a esta nueva cadena de valor, ¿no? Bueno, y también hay un
un gran problema, o sea, no solo en nuestra industria, por decir, no sé si se acuerdan hace unos años cuando en la industria del cine hubo una huelga porque ellos decían, ok, ¿qué va a pasar cuando la IA nos quite la chamba? Y muchos decían, no va a pasar, pues sí puede pasar, porque si tú tomas el rostro de John Wayne y todo, pues hay montones de películas, entonces la IA puede tomarlo y hacerlo. Todavía ahorita en este momento lo ves y te das cuenta, todavía nos damos cuenta que es falso, pero hay que pensar, por eso sí se debe de regular muy bien lo que estamos haciendo con ella, porque a lo mejor nosotros que ya estamos más grandes tenemos este conocimiento, pero hay que pensar que los niños que están naciendo con la IA ya, a lo mejor esta parte que nosotros notamos ellos lo van a ver diferente. Yo no creo que vaya a acabar con el trabajo, como dices, para nada, lo va a mutar y nos vamos a tener como diseñadores, por decir, yo hace como un año di una conferencia y yo les decía a los chavos, lo que tienen que aprender es hacer buenos prompts. El prompt es cómo le pides algo a la IA. La instrucción. Y como no sabemos escribir, ese es un gran problema. O sea, les digo, es que como no saben escribir, Claro. pues tienen una bronca, ¿no? Porque entonces todo viene otra vez del pensamiento. Y me llamaba la atención lo que decías de la IA no crea desde cero, es un compendio de la información que ya está ahí arriba, pero finalmente de esa información que ya está ahí arriba, de ese contexto, te da un resultado. Y a eso justo yo me refería con esta perder la sensibilidad, con este autoengaño. Por eso lo digo así, ¿no? Porque nosotros mismos nos vamos engañando y dejamos de apreciar tal vez una obra de arte hecha por una persona humanamente desde la idea a ver un resultado en una pantalla. Me llama la atención también esto que ustedes dicen acerca de cómo preguntarle a la IA para tener los resultados. Esto es algo que de lo cual se está capacitando en una empresa. Es decir, a la gente en las empresas se les capacita para utilizar la inteligencia artificial, porque ciertamente ya se está utilizando. Muchas personas ya hablan le pregunté a mi, el que sea, mi chat, el más común, a mi chat GPT y me dio esta respuesta. Y esto es lo que voy a aplicar en este problema que tengo en el trabajo. Yo creo que no hay como tal una regulación que hable de cómo meter la inteligencia artificial a las organizaciones. O sea, no hay hoy, por ejemplo, ahorita hablabas de la imagen y de la voz. Eso en México ya está regulado. O sea, nadie puede utilizar tu imagen o tu voz porque en la Ley Federal del Trabajo ya viene como que está prohibido que lo reproduzcas a través de una inteligencia artificial. Porque digo, puede pasar que agarren la voz de a lo mejor de López Dóriga y empiecen a hacer, este es el noticiero de López Dóriga, pero finalmente tienes la voz, pero no tienes el pensamiento crítico de López Dóriga, ¿no? ¿Sí? Y otra, digo, finalmente como humanidad siempre hemos sido como muy discriminadores, ¿no? Es como algo, una característica, un sesgo, siempre discriminar. O sea, si tú hablas, por ejemplo, norte y sur, salvo quitando a lo mejor la Ciudad de México y algunas ciudades importantes, norte y sur, ¿cómo está el uso de las inteligencias artificiales o qué tanto estamos implementando para simplificar procesos, las IAs? Yo creo que ya tenemos una distinción. Y la capacitación o la disponibilidad de la capacitación en las empresas, yo creo que todavía está a ciertos niveles. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, cosas fabulosas e impresionantes que a lo mejor ves en un nivel alto de la organización, pero no en el nivel bajo. O sea, el nivel bajo todavía sigue batallando con el Excel y con las hojas de cálculo y con el PowerPoint o con el Canva o con lo que sea, ¿no? Pero a ese nivel que te refieres dentro de un organigrama, no por discriminar, sino dentro de un organigrama que está batallando estos programas, no se les hace difícil preguntarle a ChatGPT y tomar la respuesta como un hecho. No, y desafortunadamente eso es verdad, porque, por ejemplo, y te voy a poner un caso específico. La IA se empezó a utilizar en Coahuila para agilizar los juicios en materia mercantil, en materia laboral, etcétera, etcétera. Y el Poder Judicial de Coahuila empezó a presumir el uso de la inteligencia artificial para agilizar juicios. El problema es que de repente, en la tesis que expone el abogado, hablaba de jurisprudencias inexistentes. ¿Por qué? Porque le decían a la inteligencia artificial, y como la inteligencia artificial tiene la característica de ser complaciente, aun cuando no hay un conocimiento que soporte el dicho,
del profesional, la IA lo va a inventar para darte gusto. Salvo que tú configures a tu inteligencia artificial para no darte gusto, entonces la inteligencia artificial te va a dar la neta del planeta, ¿verdad? Sí. Okay. Porque si no, pues te va a decir lo que tú quieres escuchar. Okay. Me preocupa un poco esto de las netas, las verdades o las mentiras. ¿Tú qué opinas de esto? No, sí, la IA también eso es otra cosa que yo he platicado con amigos y todo, es miente, o sea, y miente por mil cosas, o sea, puede ser porque te quiere complacer, puede ser porque si hay, al final es un programa, o sea, no es una mente, se le llama IA por decir porque es neuronal, o sea, funciona hasta cierto punto como funcionan nuestras neuronas, las conexiones, pero no es una persona, no tiene juicio, no tiene sentido común, entonces pues si ella lo que tú quieres es que te dé por tu lado, te va a dar por tu lado y está configurado así como dices. Es más, hace poco a ChatGPT, hace unos meses le cambiaron la configuración porque era tan complaciente que había gente que ya empezaba a tomar, o sea, decían, yo no voy al psicólogo porque ChatGPT es mi psicólogo y esto, entonces pero vieron hace que ya tiempo creo que en el presente incluso, o sea, y hubo una noticia muy una tragedia en Londres con un chavito porque se dejó llevar precisamente por las respuestas de estas conversaciones sí, que tenía con la inteligencia artificial. Exacto. Pero ya hablando en la materia del trabajo, la verdad sí es un cambio muy padre. O sea, yo como diseñador lo veo y en lugar de, porque tengo conocidos, amigos que están muy en contra, y yo lo veo así, pues completamente al revés. O sea, yo sí siento que es como algo mágico. O sea, porque cuando no tiene, yo que no tengo la capacidad de dibujar, digo, bueno, ahora tengo algo que me puede ayudar. Hace poco leí que Martin Scorsese, el director, está trabajando con IAs para hacer los storyboards de sus películas, porque decía, pues él contrataba, él tiene mucho, o sea, obviamente tiene todo el dinero del mundo que le dan las compañías, pero tenía un ejército de dibujantes, pero al final se tardaban, ¿no? Entonces él dijo, ¿sabes qué? Si tengo esto, pues ahora puedo hacer mi película 30 veces con los storyboards de todos los estilos que yo quiera. Entonces, más que, o sea, obviamente sí, digamos que le quita el trabajo a ciertas personas, pero van a evolucionar a este punto. Entonces yo lo veo como algo muy sano, pero tienes que aprender a convivir y utilizarla, ¿no? O sea, facilita. Y en esta, como siempre les digo, en esta charla nos podríamos quedar horas y horas porque ahí como van saliendo muchos temas y muchas preguntas al respecto, pero algo que yo les quiero preguntar a los dos es, entonces, en las siguientes generaciones, bueno, a las presentes, nosotros estamos en medio, eh, tenemos generaciones arriba de nosotros que de pronto nos mandan videos con informaciones en nuestras redes sociales muy asustados por esas informaciones que andan ahí, que están creados con inteligencia artificial y no han distinguido. Y vienen generaciones detrás de nosotros en donde esto ya va a estar, va a formar parte pues de su vida diaria. ¿Qué tendríamos que hacer con estas personas, con la generación humana que viene detrás de nosotros, para que ellos aprendan, sí, a utilizarla como una transformación, como un elemento mágico, como un elemento de ayuda, y no dejarnos llevar por este compendio de información que la inteligencia artificial facilita y la pone así sobre la mesa? Bueno, más como datos estadísticos, en México la inteligencia artificial ha incrementado más del 5% la productividad en las organizaciones. Entonces, tenemos que adoptarla porque a nivel internacional es un factor clave de competitividad, pero también tenemos que regularla y tenemos que enseñarle a los que vienen a aprender a vivir con ella y saber, por ejemplo, para qué sirve ChatGPT, para qué sirve Gemini, para qué sirve Perplexity, para qué sirve Loblable, para qué sirve Cloud, para qué sirve cada una de las inteligencias, porque no todas sirven para lo mismo. O sea, aquí ya vamos a entrar a las especializaciones como las especializaciones Totalmente. En las profesiones humanas. Totalmente, totalmente. Porque, por ejemplo, hay una inteligencia artificial que se llama Lovable o algo así, ¿sí? Así se escribe, Sí. ¿sí? Y esa te permite generar aplicaciones en menos de 30 segundos. Apps para tu celular.
Y Cloud, por ejemplo, te ayuda a generar manuales de procesos, políticas, lineamientos, presentaciones de cualquier tipo. Pero finalmente, y algo que mencionabas hace ratito, Víctor, el prompt o en el pedir está el dar, está la clave. Y ahí es en donde tenemos que enseñar a las generaciones que vienen a pensar y cómo estructurar el pensamiento para pedir. Que creo que ahí es en donde está el gran reto. Y vamos a tener que meter esto entonces tal vez como materia en las escuelas, pues ni siquiera en las universidades, yo creo que hasta en la educación elemental. Sí, es un hecho, o sea, vamos a vivir, ya vivimos con ella. O sea, eso es algo que la gente todavía como que lo ve a futuro. No, no, no. O sea, tienen que analizar que ya lo estamos viendo todos los días, a toda hora. O sea, en los trabajos, lo que vemos en nuestros celulares, en la televisión. O sea, digo, otra vez, los anuncios que están viendo ahorita en los mundiales, fíjense, la gran parte de los anuncios están hechos con ahí. Se nota la calidad. Entonces, vivimos con ella, lo vamos a tener que aprender a utilizar y no es algo malo. Es como dices, regularlo desde chicos, para qué sirve, para qué no sirve, y los maestros, por decir, desde tienen que aprender a cómo utilizar, no, no es el enemigo, digamos, no es Skynet, como luego la gente decía, nos va a acabar, no es el enemigo, nada va a cambiar, o sea, no podemos ir en contra de ella. Esto es como una revolución industrial que se dio, es la misma, es esto, y el pensamiento es la base, es eso, o sea, si sabemos lo que queremos y leemos y estamos informados, lo vamos a utilizar de la mejor forma. Si queremos que haga todo por nosotros y no queremos ni pensar, ahí está el gran riesgo, ¿no? Pero eso siempre va a pasar. O sea, hay gente que dice, yo me voy a lo básico y hago esto. Sí, o sea, O yo échale pago a otra persona para que para que lo haga por mí. que Pero se me sí, dificulte. realmente es increíble y yo lo veo. O sea, lo que yo podía hacer antes, una edición de foto que me llevaba un mediodía, ahora la hago en 5 minutos. Pero mi tarea es, que no me gustó, muévele acá, pícale allá. O a lo mejor tengo estos elementos y luego yo ya le meto mano. Pero si yo le dejo todo a ella, pues bueno, eso es otra cosa. ¿Tú has tenido temor de la inteligencia artificial dentro Pues de tu al principio trabajo? de pronto sí. Digo, hasta ahorita gracias a Dios no ha pasado. Creo que una vez solamente un cliente de México sí me dijo la persona con la que estaba tratando, no el mero mero, lo vamos a hacer con AI. Y obviamente a los meses me dijeron, no, no quedó padre. Dije, pues es que todavía está en un proceso. Pero sí es un riesgo, por decir, hay riesgos en ciertas, por decir, en la música yo sí lo veo que sí tiene que, muchas de las canciones que están pegando en TikTok son con AI. Y pues como no tenemos, creo yo, el oído tan desarrollado como la vista, si nos vamos con, no te das cuenta que no es real, hasta que analices y dices, nadie puede cantar de esa forma todo el tiempo sin desgarrarse la garganta. Tenemos que aprender a discriminar humanamente. Manuel, ¿tú has tenido temor o has visto en las organizaciones a las que acompañas este temor? La verdad es que no. O sea, yo creo que más que temor es resistencia, porque como que venimos muy acostumbrados a hacer las cosas de una manera. Y en México también tenemos una característica, que la mano de obra es muy barata. Desafortunadamente, así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otros países en donde el salario mínimo es de $14 la hora, pues ahí sí, o usas IA o usas IA, ¿no? Sí, o automatización, porque así empezó. Pero si vemos, por ejemplo, ya hablando de robots con IA, si vemos cómo ha ido desarrollando, por ejemplo, el robot monje que hace poquito salió y los robots karatecas que también mostraron, ¿no? O sea, creo que ahora la accesibilidad y la discriminación va a venir por la facilidad o la disponibilidad que tengas, porque eh, ya no nada más es cómo la utilizo, sino también yo creo que lo que están haciendo es generar una necesidad y al rato nos la van a cobrar, ¿no? Claro. O sea, como cuando metieron Netflix, ¿no? Que a lo mejor costaba 20 pesos el mes y todo el mundo éramos felices y era ilimitado y 80 teles y la lo podías calidad usar. tampoco era la misma Sí. y el contenido No, tampoco. no, para nada. Pero hoy yo creo que el gran tema es que nos están generando una necesidad y al rato nos lo van a cobrar. Claro. Pero creo que es bien importante no perder de vista que necesitamos regular su uso, su abuso, su aplicación, porque hoy la inteligencia artificial es veterinario, es médico, es psicólogo, es consejero matrimonial, o sea, y realmente tenemos que darnos cuenta de que hay labores que tenemos que ir con el humano, porque la inteligencia artificial no nos va a dar
más allá de lo que está disponible en redes, en artículos, y creo En la que información que la misma humanidad ha generado. así es, y que creo que los procesos humanos se tienen que salvaguardar, sobre todo aquellos que tienen que ver con la salud mental y física. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, pues es tiempo de ir despidiendo. Esta despedida va a ser con puntos suspensivos de la inteligencia artificial, seguiremos hablando en otros ámbitos, pero hoy para cerrar quiero escucharles a ustedes, quien vea esta charla, si es papá, si es de una generación que viene detrás de nosotros, qué es lo que se tendría que llevar de este momento en el 2026, de lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial y tantas aplicaciones que están ahí para ayudarnos, para hacer diseños, para hacer aplicaciones, para darnos respuestas, para hacer procesos. ¿Qué le dirías a qué tendríamos Bueno, que es que en aprender? varios ámbitos. En el ámbito laboral es no tengan miedo a la resistencia, como dices, o sea, aprender a trabajar de la mano es como el ayudante 24/7 que vas a tener y que sabe muchísimas cosas y te puede ayudar. Y en el ámbito ya más familiar y todo es entender como padre de que hay muchas cosas ahí que están ya generándose y que no todas, obviamente, están reguladas. Entonces sí hay muchos riesgos, o sea, Claro. hay muchos riesgos ahí, pero si el chavito o los chavos desde muy jóvenes aprenden a convivir, a trabajar junto con ella, pues imagínense lo que hubiéramos hecho nosotros a los 13 años, teniendo algo que nos potenciara nuestras capacidades, es algo magnífico, pero sí muy bien planeado y bien pensado, porque si no, pues pasa esto que, les digo, yo desde mi ámbito yo lo veo y veo amigos que están enojados, mira, todos los diseños se parecen, sí, entonces ahí ya tampoco Sí, está eso es, padre, sí, porque dices, bueno, si todos se parecen, entonces pues ya no estuvo tan padre, ¿no? claro. Gracias, Víctor Manuel. Gracias. Y digo, y no podemos olvidar que todo surge del pensamiento. Entonces creo que no podemos perder de vista el desarrollo del pensamiento crítico en los niños. O sea, las cosas, incluso en las fake news, en muchas cosas que hoy están sucediendo, o sea, no podemos perder de vista que el pensamiento es el que genera todo. Y tenemos que enseñar a los niños a pensar y a ser críticos, porque no todo lo que existe en las redes es cierto. Porque ya vimos un reel que dice que si te untas manteca de cacao en el cuello se te quita el cáncer y la gente lo está creyendo. Entonces necesitamos empezar a desarrollar pensamiento crítico, porque creo que a diferencia de estas generaciones, nosotros fuimos una generación 3D y ahorita son una generación 2D, porque todo está en pantalla, en plano, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido inteligencia artificial a los 13 años, no seríamos lo que somos hoy, porque hoy no hubiéramos desarrollado el pensamiento crítico que hoy tenemos algunos, ¿verdad? No todos, pero sí algunos. Y creo que no podemos perder de vista que la gente tiene que aprender a pensar y en el pedir está el dar. Y que la inteligencia artificial no es Dios, es una herramienta más en el proceso creativo, en el proceso productivo, en el proceso de construcción del futuro productivo de una nación. Así es, pues te agradezco mucho tu respuesta, igual a ti, gracias por venir a platicar de este tema y a mí la reflexión más importante de esta charla es que tenemos mucho que aprender todavía y que las personas no dejamos de aprender hasta el último suspiro. Gracias Manuel, gracias Víctor, ¿dónde te encuentran? Pues me encuentran en Vértice Asociados, en Facebook, en Instagram y en la página. Cualquier cosa que quieran, ahí estamos. Gracias Víctor. Manuel, ¿dónde te encuentran? ¿Qué tal? Me encuentran en redes sociales como Manuel Blanco, como Reinventando la Organización y también en mi página web www.reinventandolaorganización.com. Muy bien, muchas gracias. Pues nosotros nos seguimos encontrando. Hasta la próxima.